Hola de nuevo. Ahora vamos a hablar sobre las reglas que rigen al sujeto de la oración. Recuerden lo que comentábamos anteriormente, que el sujeto es la parte de la oración o es la entidad que realiza la acción, ¿de acuerdo? Por ejemplo, como pueden ver en pantalla, en la oración los estudiantes no comen gatos. Si se fijan en el verbo comen, pueden ver que las personas que no comen en este caso son los estudiantes y por eso los estudiantes va a tener la función de sujeto de la oración. Es muy importante porque tienen que recordar que el sujeto en español siempre concuerda con el verbo y por lo tanto siempre deben tener muy claro cuál es el sujeto para decidir cuál es la mejor forma de conjugar el verbo de la oración. Además de esta regla, en español generalmente solemos omitir los pronombres. Cuando tengamos una oración en español con un pronombre, generalmente vamos a omitirlo, porque la terminación del verbo ya nos ofrece esa información y por lo tanto sería redundante también incluir el pronombre. Por ejemplo, como vemos en pantalla, si decimos bebemos vino con la comida, bebemos ya nos ofrece la información de que el sujeto es nosotros, nosotros bebemos. Por lo tanto, no es necesario decir de nuevo nosotros bebemos, ¿verdad? Solamente hay un par de excepciones y esto es cuando queremos hacer un énfasis especial en el sujeto de la oración. Por ejemplo, si decimos yo lo hice, en inglés es como decir I myself did it. O cuando también hay un cambio de sujetos dentro de la misma oración o en dos oraciones que van juntas. Por ejemplo, si decimos ella fue al cine y él fue a un concierto. O ella comió helado, punto, él comió carne, por ejemplo. Entonces, siempre que haya esos cambios de sujetos dentro del mismo párrafo, no tiene que ser dentro de la misma oración, puede ser dentro del mismo párrafo. En esos casos también vamos a incluir el pronombre. Por último, en español los sujetos suelen ir precedidos de un modificador y más adelante en esta lección les voy a dar una fotocopia con información sobre los usos de los artículos en español. Pero algo que quiero que tengan ya en cuenta es que siempre o casi siempre que encuentren una palabra que sea el sujeto de la oración, en español va a necesitar ser modificada, a menos que sea un pronombre, obviamente, o un nombre propio, ¿verdad? Pero en cualquier otro caso, generalmente vamos a utilizar o vamos a necesitar un modificador. Y este modificador, si no existe, va a ser un artículo determinado generalmente. Por ejemplo, en la oración students are nice, in English you don't need to have the article, right? Or the modifier here. But in Spanish you do need it. So you need to say los estudiantes son simpáticos and you need to have los. Sometimes you already have the modifier. Like if you say these students are nice. Entonces eso en español sería estos estudiantes son simpáticos. Y por último, recuerden que si es un nombre propio, entonces no podemos utilizar ningún tipo de artículo delante. Por ejemplo, si decimos Fernando es un maestro, no podemos decir el Fernando, porque Fernando es un nombre propio. ¿Ok? Bueno, pues practiquen las actividades que les voy a poner a continuación y después continuamos con el tema de los verbos.